Entramos en confianza para tocar temas difíciles de una manera fácil. Investigación en Rivadavia Agro. De la mano de Sofía Celasco. Bienvenidos a Entre Nos. ¿Entre Nos de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que... No, mi sección favorita es la de Sofía Celasco. Perdón. Una de mis secciones favoritas. Okay. La otra es la de Tomás Rivas. Sofía, ¿Entre Nos de hoy? Hoy vamos a hablar de el Día del Trabajador. ¿Celebraron ayer el Día del Trabajador? Sí. Yo comí un asadito. Yo qué corto. Remásela un poquito más. Un poquito más. Es el año 2000. Si volviste para esto. Es el año 2000 y te sale 20 centavos la palabra en el SMS. Vamos de nuevo. Yo refestejé, Sofía. Me junté con amigas, tomamos mate, hablamos de nuestros trabajos. Muy bien. Yo festejé y tengo un dato de que venía a lo que decías recién de las cosechas. Después lo cuento para no robarle tiempo a Sofía. Gente estuvo levantando cosechas hasta muy tarde el 1 de mayo. Bueno, los que les traigo hoy para hablar un poquito son de fechas. Me traigo un poquito al inicio, vamos de nuevo. Hoy vamos a hablar de fechas de números, porque este Día del Trabajador nos invita de alguna manera a pensar en dónde estamos parados, ¿no? Sí. ¿Qué situación laboral hay en Argentina hoy? Sabemos que es uno de los principales temas porque se habla mucho de deterioro de condiciones laborales, de cambios en lo que es el esquema de empleo registrado, no registrado. Entonces vamos a hablar un poquito de eso porque el agro en particular tiene también un número, tiene si se quiere, una posición dentro de todo este universo, básicamente por el porcentaje de empleados que representa a nivel nacional. Entonces eso, por supuesto, hace mover a la balanza y no quería dejar de mencionarlo. Hace poquito salió un informe de Argendata, siempre son muy interesantes y en particular este abarca a todo el arco de empleo en Argentina. Por supuesto voy a hacer foco en lo que sucede en el agro, pero primero decir que entre 2016 y 2025 la primera estimación que marca el INDEC es que los salarios reales retrocedieron un 21%. ¿Sí? Dentro de ese mismo periodo, además, se observó un muy leve crecimiento del empleo formal, apenas un 4%, y un avance mucho más marcado del no registrado, que aumentó un 22%. ¿Esto general o agro? Esto en general, ¿sí? Esto es en todo el arco trabajador, que después vamos a ver que en el agro también sucedió, no es ajeno a esta tendencia, pero esto primero como panorama. Entre 2016 y 2025 decíamos un 21% de retroceso en el salario real. Y en resumidas cuentas, hoy en día, en ese periodo, lo que tenés es un arco trabajador que percibe un salario más bajo que hace una década y que a su vez afronta una precarización. Léase también por esto que han cambiado los modos de contratación. Hoy en día tenemos menos gente registrada de forma formal en una empresa y mucho más cuenta propista. Claro. ¿Sí? Sin ir más lejos, eso se explica justamente, decíamos, por las condiciones de informalidad, de uno tener que hacerse cargo de un montón de cosas que antes, en otras décadas pasadas, pasaban por el empleador. Bueno, hoy en día eso también lleva a una baja en la calidad del empleo, porque hoy en día uno se tiene que hacer cargo de pagarse la seguridad social, de pagarse la jubilación, incluso muchas empresas ofrecen esto de, bueno, yo te pago el monotributo, digamos, no te registro, pero te pago el monotributo tuyo, entonces tampoco es que estás registrado de manera formal, ¿sí? Pero yo me hago cargo de ese esquema. Dicho esto, el informe señala que hay una tendencia, un fenómeno, decíamos, que se desata en 2016, por supuesto no es de ahora, se profundiza ciertamente en el 2023 y muestra una divergencia entre el empleo precario y el asalariado. Ahora, este combo de entre bajos salarios e informalidad, que decíamos no es de ahora, ya viene acumulándose varios años, tiene también presencia agro. El agro forma parte de esa tendencia y se evidencia en el sector. En base a datos de la encuesta permanente de hogares que también realiza el INDEC, hay una paradoja que es muy interesante que analicemos, que es que en el agro, que es el principal sector que genera divisas y que genera riquezas por su tamaño y por lo que factura, digamos, a nivel país, en el agro casi 4 de cada 10 trabajadores son pobres. Ajá. Increíblemente, no llegan, están tan por debajo de la línea de la pobreza. Junto al rubro de la construcción, el segundo es el agro, ¿sí? En mayor tasa de pobreza. Estamos hablando de un 38,1% en el sector agropecuario, solamente superado por el servicio doméstico, que está en 40,9%, es decir, que el agro y la construcción están en ese sentido empatados. Eso, Sofi, incluye, porque viste que se da en muchos rubros que hay
superposición entre tengo un trabajo registrado e igual estoy por debajo de la línea de la pobreza. Exactamente, sí. Que no solo trabajo no registrado o desempleo, sino que incluso con trabajos registrados también se está por debajo de la línea de pobreza. Sí, de hecho el informe habla de eso, de que se puede tener un buen salario e igual así estar dentro del porcentaje de línea de la pobreza. Hoy en día hablamos de que personas que ganan... por supuesto, el informe, quiero aclarar esto, el informe habla mucho también de lo que tiene que ver con las distintas profesiones. Por supuesto, no es lo mismo lo que hace un minero y lo que cobra un minero que lo que cobra un comerciante. No estoy desmereciendo ninguno, pero siempre en la escala se toma eso de las diferencias, sacando los grandes... empresarios que están en un rubro gerencial, quien se dedica al petróleo también cobra más, pero porque las jornadas de trabajo son distintas, las condiciones laborales son distintas. Sí, el mercado es distinto. El mercado es distinto, pero sí es cierto, el informe también marca de que hay salarios que podría uno decir, bueno, no me quiero igual acá poner a hacer juicio de que es un salario bueno y que no, porque todo depende del rubro y de las necesidades de cada uno, pero sí, gente con, como decías vos, una registración e igual así están por debajo de la línea de la pobreza. Me parece importante este punto, que es que el desempleo en el agro casi duplica, ¿sí?, el promedio país. ¿Sí? Eso es interesante, ya que todas las personas, o sea, a nivel país, las personas ocupadas, tanto formales como informales, están en un 20,9% de estimación de ser pobre, y el agro está en un 38,1%. Es interesante esa cifra. En el otro extremo tenés, como decíamos recién, el sector finanza, petróleo, minería, donde ahí el índice de pobreza está entre el 2,8% y el 3,6% respectivamente, digamos, es mucho menor la incidencia. Pero en el agro, casi un 40% de los trabajadores, decíamos 4 de cada 10, están debajo de la línea de la pobreza. Las diferencias, entonces, son notables cuando vos cruzás eso con los niveles de registración en el trabajo, ¿sí? Contemplando todo lo que es el arco entero de la economía, en el segmento de los asalariados, 1 de cada 10 están en blanco y aún así son pobres, esto que decías vos, Tommy, mientras que en el caso de los informales, 3 de cada 10 de los informales, insisto, pueden ser cuentapropistas considerados, el informe lo marca así, son también, están por debajo de la línea de la pobreza. Teniendo en cuenta que en el agro la informalidad es todavía mayoritaria, ¿sí? Eso se explica por el hecho de que sea uno de los sectores con mayor tasa de pobreza. Hay gran informalidad en el agro. Esto tiene que ver con una cuestión más bien que se acarrea desde hace muchísimas décadas. De hecho, se hace mucho laburo de concientización sobre concientizar al trabajador rural para que sepa qué tiene que pedir, qué papeles debe pedir, cómo debe cobrar su sueldo, qué condiciones debería cumplir su empleador. Se trabaja mucho eso. De hecho, en UATRE se hacen cada tanto jornadas, la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, para tratar de decir, bueno, si tu empleador no lo cumple, vos de mínima tenés que saber todo esto es lo que tenés que pedir. Y está el número, Sofi, de la informalidad en el agro, porque de la UATRE siempre hablan entre el 60 y el 70%. Es un montón, no sé si hay otro. No está discriminado, acá lo marca de 4 como de cada 10, como te digo, es un 40% el de informalidad. Incluye más que al trabajador rural. Incluye más, exactamente. Sí. Acá, de hecho, se contempla desde el trabajador que es peón hasta que el que es cosechero. De hecho, yo quería también hacer esta salvedad, que es que primero decir que es un sector que curiosamente en los últimos años es de los que más, a pesar de tener esta tasa de informalidad y gran porcentaje de trabajadores por debajo de la línea de la pobreza, es uno de los sectores que más hizo aporte a la formalidad. Está trabajando mucho para tener cada vez empleados más registrados, un poco por el trabajo de esto. Y por otro lado, también hacer la salvedad de que el agro es un sector que se caracteriza con mucho trabajador estacional, que trabaja por determinada temporada y que luego lo que hace es migrar a otra parte del país para tener otro trabajo en que es otra temporada. Algo que se reguló en la reforma. Bueno, durante la discusión, eso exactamente me robaste la palabra de la boca. Lo que iba a decir es, en la discusión ahora de la reforma laboral se trajo la figura del trabajador permanente discontinuo, que es, por más que yo no trabaje los 12 meses, que trabaje los 10 de la cosecha, de esos otros 2 meses yo dependo de esa empresa, digamos, no que me fui del país, entonces un poco se trajo eso, y que lo que justamente trae a colación esa figura es que los tiempos del trabajo son cíclicos, son estacionales, y que aún así, aunque parezca que estás en inactividad, mantenés un vínculo con la empresa, distinto de pronto de un peón o un, no sé, tambero que, bueno, 24/7 está esa empresa, pero el que viene a cosechar limón de Tucumán, bueno, en el momento la cosecha se frena y ese hombre tiene que seguir comiendo, tiene que seguir viviendo y llevando a sus hijos a la escuela. Así que eso era como una salvedad respecto al sector. Se estima que entonces entre 2016 y 2025 el empleo registrado aumentó un 4,7% en el sector agropecuario, una quinta parte de lo que avanzó el no registrado. O sea, a pesar de todas estas cifras, el agro igualmente en los últimos años hizo un avance en lo que es registración. Falta mucho, por supuesto que sí, nada está solucionado con esto, pero es marcar también esa cifra. Y en el último año, de hecho, el empleo registrado se contrajo
un 0,4%, mientras la economía en su conjunto creció un 4,4%. Claro. Contrario a la tendencia muy marcada en otros sectores, como el industrial, como el de la construcción, el agro aumentó cantidad de trabajadores formales en lo que va de este gobierno. Así, por ejemplo, los reflejan los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, que es el SIPA, donde justamente se marcan estas registraciones. Entre 2023 y 2025, curiosamente, se da eso. Y cierro con esto, el sector habría incorporado durante estos mismos años entre 10.000 y 15.000 nuevos puestos de trabajo, pasando así, insistimos en lo registrado, entre 320.000 a 335.000 trabajadores registrados, aunque estos 10.000 a 15.000 nuevos trabajadores, se sigue liderando, claro, decíamos, en el sector, los niveles de informalidad y de pobreza. Hay mucho para trabajar, por supuesto, pero siempre para mí el Día del Trabajador te invita a repensar un poquito en el sector, en particular esto, a seguir trabajando. Ni hablar. Excelente, Sofi. Gracias. A ti. Un entrenos sobre el trabajo el 3 de mayo, a 2 días de haber celebrado el Día del Trabajador en Argentina y en el mundo. Feliz día de nuevo. Gracias. Para ustedes y feliz día para los oyentes, que no Bien. sabemos si habrán hecho o no planes del Día del Trabajador. ¿Es una de esas fechas en las que se come locro y esas cosas? Creo que no. No, ¿no? No, porque es mundial, no es fecha patria. no es fecha patria. Claro, ok. Yo vi unos cartelitos como de hay locro para el Día del Trabajador. Sí, pero el feriado largo, medio ¿Hay fresquito, alguien que ya juega aprovechó? loco. No, yo me quedé con el 1 de mayo estaba en una zona rural, en Lobos, y sentía ruido. Se hizo de noche, el viernes a la noche, y me fui, estaba mi hijo con un par de amiguitos, y me fui a un campo al lado a ver, vieron la imagen de la cosechadora Es de noche. bárbara. Es lindísimo, vos un La bicho luz. enorme con muchísimas luces. Y vimos, y uno de mis amigos con los que estaba me dice, che, pero pará, es 1 de mayo. Sí. Y eran las 9 de la noche de un viernes feriado y estaban cosechando a pleno, porque claro, es una zona, las chacras de Lodo, donde llovió muchísimo. Sí. Y es lo que explicaba Caro, que un poco demuestra el porqué de la fila de camiones. Sí. Están contrarreloj tratando de cosechar porque no tuvieron piso durante mucho tiempo y ahora les queda poquito tiempo. Sin ir más lejos, un feriado en Argentina, en plena cosecha, hizo que entraran 5.310 camiones a los puertos del Gran Rosario. Para nada natural, un feriado, insisto, el viernes. Un 31% más que el mismo feriado de hace un año. Claro. Así que demuestra ese flujo de la cosecha y el apuro por la vuelta de las lluvias que contaba Gaby también. Che, las 9 de la mañana, Javier Papaleo con el rotativo del aire y queda la última hora de Rivadavia Agro, que tenemos mucho todavía para conversar con ustedes. No se vayan.